veía de las vírgenes prudentes que 5 eran prudentes, 5 insensatas. Y yo veía cómo era ya cuando la iglesia padecía persecución y había muy pocos quienes estaban clamando al Señor, como preparándose ya para la venida del Señor. Y el Señor me hablaba que muchos son los llamados, pero pocos escogidos. Y eran muy pocos, contados los que estaban preparados con su lámpara encendida. Pues y muchos estaban en el mundo. No nos sorprenda, porque dice la palabra que en los posteriores tiempos se manifestará la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Pues aquellos que conocieron de Dios y el mundo los jaló o se fueron. Por eso hay veces que vemos iglesias vacías. Son pocos los que perseveran, pero aquellos que somos pocos, pues nos vamos a ir con el Señor. Amén. Y los demás, pues que Dios tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Pero dice muchas veces en Apocalipsis, ¡ay! ¡Ay de aquellos! Y el ángel dice, ¡ay! Como traducido es como si fuera de dolor, ¡ay! Como cuando nos pasa algo y ¡ay! Me pegué, ¡ay! Esto, lo otro. Es difícil entender esa situación que a lo mejor muchos de nuestros familiares, de nuestros conocidos, no quisieron aceptar a nuestro Señor Jesucristo, y sabemos cuál es la respuesta, qué les va a pasar. El Señor habla de que hay un infierno, que hay una eternidad sin Cristo y una eternidad con Cristo. Y aún de los hermanos que se han alejado también. Como dice Pablo, dice, no, si en el cuerpo, no sé si en el cuerpo, si fuera del cuerpo, no sé, pero dice, fue tomado este hombre y fue llevado al tercer cielo. O sea, Dios le mostró el cielo de lo que iba a pasar, y dice Pablo, cosas que yo vi no me es posible explicar porque es tan maravilloso lo que Pablo vio en aquella visión que, no hombre, son cosas bien tremendas. Pero vamos a empezar con Isaías 8, vamos a ir a Isaías 8, en el capítulo 12. En el versículo 12, 8:12, perdón. Dice, no llaméis conspiración. No todas las cosas que este pueblo llama Conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Bueno, yo le estoy preguntando al Señor de qué el Señor quería que hablara, y el Señor puso mucho en mi corazón que hablara sobre una cosa que el enemigo usa para, bueno, sabemos que dice Pablo que no ignoramos las maquinaciones del diablo, y una de las armas del diablo es el temor. ¿Por qué? Porque el temor paraliza. Yo me acuerdo cuando yo estaba chico, yo no conocía a Cristo, yo era un niño, y yo no, me mandaban a la tienda, y a veces yo no quería ir a la tienda. ¿Por qué? Porque en la cuadra había un perro que nomás me veía y ya me traía en jaque, y nomás me veía y me iba y me ladraba. No mordía, ¿verdad? Como dice el refrán, perro que ladra no muerde. Pero yo recuerdo que yo le decía que me mandaba, no, yo no quiero ir a la tienda porque, no, es que ese perro me ladra mucho. Y me decían, pero si no te muerde, no, pero es que me da miedo. Bueno, como yo me sentía en ese entonces, pues el miedo paraliza. Paraliza. A veces Dios quiere que hagamos algo y el enemigo usa esa arma que, si le damos la puerta, el enemigo la usa en contra de nosotros, que es el temor. Y es muy importante pues, no tener temor, como dice el Señor en Josué, que dice que no temas, esfuérzate y sé valiente, porque yo soy tu Dios, yo estoy contigo.
dice, leerás este libro de la ley para que hagas conforme a lo que está escrito, por entonces podrás prosperar tu camino, ¿no? Entonces, había muchas leyes de lo que había escrito Moisés que Dios se lo reveló, las leyes, y muchas de ellas todo lo tenía que hacer Josué, ¿no? Porque después de que murió Moisés, le delegó pues el pueblo de Israel a Josué, que él iba a hacer su guía, él los iba a guiar a que entraran a la tierra prometida. Entonces, él por la guerra pudo haberse atemorizado, pudo haber dicho, no, la guerra está difícil, y qué tal y si me muero en la guerra, y qué tal y si una bala perdida, bueno, eran flechas, ¿verdad? Una flecha perdida y me da, pero Josué obedeció a Dios, de que Dios iba a estar con él, y que dijo, sé valiente. Y siempre en este mundo va a haber cosas, los enemigos que tiene el cristiano son realmente feroces. Uno es el diablo, que el Señor lo reprenda. Otro es el mundo, que el mundo hace cosas tremendas y ya cada vez sacan cosas más pervertidas, y escrito está, ¿no? Que la palabra dice, en los tiempos postreros el mal aumentará a causa del mal, el amor de muchos se enfriará. Y otro enemigo es pues nuestra propia carne. Hay veces que la carne quiere estar acostada y no quiere uno ir a trabajar, o a veces, ay no, es que Dios me dijo que hiciera esto, pero me da miedo, y qué tal y si el diablo, pues no debemos de tener temor, ¿no? Porque si Dios nos manda a hacer algo, o si Dios nos dice no temas, pues debemos obedecer a Dios, porque cuando Dios nos dice no temas, es porque Dios dice yo voy a estar contigo. Y a veces decimos, ay Señor, y si se te olvida, ¿ustedes creen que Dios se va a olvidar de nosotros? Pues claro que no. Entonces, hay muchas cosas problemas que se levantan, situaciones, problemas con la familia. Dice la palabra de Dios en los evangelios que los enemigos del cristiano serán los de su propia casa. Entonces, es a veces difícil porque aún los de nuestra propia casa se levantan en contra de nosotros, y a lo mejor en una familia uno es cristiano, o el hijo es cristiano, la madre es cristiana, o el papá es cristiano y los demás no. Los demás no son cristianos, y a lo mejor o muchas veces podemos tener enemigos de nuestra propia casa. En nuestra propia casa, en nuestro propio habitación puede vivir el enemigo, pero Dios nos ha dicho que no tengamos temor. Allá donde vivíamos antes, pues había un matrimonio que uno era cristiano y el otro no conocía al Señor, y pasa mucho eso, que la mujer o el hombre es cristiano y el otro con la influencia del enemigo se levanta y le dice, ¿sabes qué? No vayas a la iglesia, ¿sabes qué? No quiero que ores, me aburre la música de alabanza, yo no sé para qué pones, y se levantan los enemigos. Entonces, Dios nos ha llamado a que no temamos, porque Dios conoce las artimañas del enemigo, y el Señor sabe que tarde o temprano el enemigo nos va a querer paralizar con el temor, y podemos decir, ay Señor, es que la cosa va de mal en peor y no entendemos por qué pasa esto, y no entendemos por qué. Pues es que Dios nos quiere preparar para la vida eterna. Dios quiere que reinemos con Él. Dios quiere que seamos valientes. En el Apocalipsis dice, los que no heredarán el reino de Dios son los cobardes. ¿Qué es una persona cobarde? Bueno, el significado de cobarde es que huye con la cola entre las piernas.
Entonces, una persona cobarde tiene temor. Una persona cobarde ve el miedo y en vez de enfrentarlo o ser valiente, él corre y escapa. Pero dice Santiago que el que debe de huir es el enemigo, ¿no? Porque dice, primero someterse a Dios y luego resistir al diablo y él ¿qué? Huirá de vosotros. Entonces, ¿quién es el que debe de huir? El enemigo. El enemigo que huye, a nosotros no. Nosotros debemos de resistir al diablo. Pero en el caso de la carne, Pablo le dice a Tito, huye de las pasiones juveniles. Entonces hay una situación donde debemos de resistir y otra situación donde debemos de pelarnos, porque como dicen en el mundo, más duele que aquí corrió que aquí murió, pero yo sé que no es bíblico, pero Dios lo muestra cuando Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, porque esto le está hablando a su carne. Entonces el enemigo de nuestra carne debemos de huir. Dice Pablo, no deis lugar al enemigo, ni deis lugar a la carne, a los deseos de la carne. Entonces debemos de huir, de decir, pues no le voy a dar gusto a mi carne, vámonos. O me pongo a leer o me pongo a orar. Es una forma de huir, ayunar, pero del diablo hay que resistir. Y del mundo dice el Señor, no temáis, como leímos en Isaías 8:12, no llames conspiración a lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que el mundo llama temor. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios conoce todo lo que se va a levantar, Dios conoce todo lo que el mundo va a tratar de convencernos para apartarnos de Dios. La carne va a tratar de convencernos para apartarnos de Dios, de hacer lo malo. El diablo nos va a tratar de engañarnos para alejarnos de Dios. ¿Qué hizo el diablo con Adán y Eva? ¿Los engañó para qué? Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Bueno, y la muerte significa separación de Dios. Entonces, el diablo, así como la carne y el mundo, trata de separarnos de Dios, de que haya una brecha entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque le dijo a Eva, ¿sabes qué? No le creas a Dios. No es cierto, Dios sabe que si comen de ese fruto van a ser como Dios. Entonces comen del fruto y se le abren los ojos y tienen temor, porque dice Adán que Dios le estaba buscando y le dice, ¿dónde estás, Adán? Y le dice Adán, estoy escondido porque tuve ¿qué? Temor, porque estaba desnudo. Entonces, el diablo hace esa separación de Dios. La carne quiere separarnos de Dios y el mundo con su influencia, con la corriente, con las perversiones, con la inmoralidad, tratan de separarnos de Dios. Y esa no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice Romanos 5:1 que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo por nosotros. Ya ven que cuando fue crucificado, ¿se acuerdan? Fue crucificado y dice que en el momento que Él expiró, dice que se rompió el velo del templo. ¿Por qué? Porque había un acceso directo, había un acceso con confianza. Y es lo que dice Hebreos 11, dice, acercaos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia. Entonces, gracias a Cristo, no tenemos esa separación. Quien viene a Cristo, viene al Padre, porque dice la palabra en los evangelios. Nadie viene al Padre sino ¿por quién? Por Jesús. El Señor no quiere que tengamos separación, y una de esas cosas que nos separan de Dios es el temor. El temor nos separa de Dios porque nos volvemos pusilánimes, nos volvemos temerosos, no queremos orar. No, y si oro, y luego se va a poner peor la cosa, y luego si hay una persona y le quiero
hablar de ti, Señor. No, ¿qué tal y si me golpea? Y si el diablo se levanta, no sé, el diablo se levanta cuando uno predica y cuando uno le habla a las personas, el diablo se levanta. Pero dice la palabra de Dios que somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús. Cuando estamos en Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces, Dios, no es la voluntad de Dios que tengamos temor. Vamos a ver una cita que está en 2 de Crónicas 20. Vamos a ir rápidamente al segundo libro de Crónicas. Vamos a ver. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, desde el primero. Vamos a leer esta historia. Dice, empezamos desde el versículo 1, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón y ellos y otros de los amonitas vinieron contra ¿de quién? De Josafat, ¿a qué? A la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran ¿qué? Multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Sesón, Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo ¿qué? Temor. Imagínense que ven una multitud, un ejército, no sé, una multitud puede ser 5,000 hombres así, que estemos plantados en un llano y veamos en un monte 5,000 así, en ejército y en caballos y en carros y gente poderosa con lanzas, con espada. Eso es lo que sintió Josafat cuando le dijeron: ahí vienen contra ti. Dice, vamos adelante, dice: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Bueno, a veces ¿qué pasa cuando nosotros tenemos temor? Cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil, en una situación que se ha levantado el enemigo, a veces, tristemente, a veces los cristianos tratan de arreglar ese temor con sus propias fuerzas. De decir, pues tengo temor por esta situación, pero ahorita lo arreglo. Con mis propias fuerzas lo arreglo. Y eso no es lo que quiere Dios. ¿Qué hizo Josafat? Vamos a tomar el ejemplo de lo que hizo Josafat. Dice, y Josafat humilló su rostro, ¿para qué? Para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Bueno, él tenía una situación atemorizante y